Marqué el número de Carolina con un temblor raro en las manos. No era miedo exactamente, sino una mezcla de esperanza y ese nudo en el estómago que me había acompañado desde que Arturo se fue. Esa noche hacía 12 años de nuestro primer aniversario en la Ciudad de México. La velada en que me sorprendió con una cena en la trattoria italiana, ese rincón viejo y acogedor, en la esquina de Insurgentes. Pensé que si la invitaba ya, tal vez podíamos acortar esa distancia que se había metido entre nosotras un plato de pasta a la vez, como quien va tejiendo un puente con migajas. Cuando al fin contestó con la voz cortante y apurada, se me apretó el pecho como si me hubieran dado un pellizco. «Mamá, ya comí. Otro día. ¿Va?» Me forcé a sonar serena, casi alegre. «Está bien, mi niña. Otro día». Pero cuando colgó el silencio, me cayó encima como una losa más pesada de lo que esperaba. Podría, pues, haberme quedado en casa a prepararme un té, sentarme en la quietud con la foto de Arturo en la repisa. En cambio, abrí el closet, saqué el vestido azul marino que una vez dijo que me hacía ver como una reina, y me lo puse. Si el duelo me había enseñado algo era que esperar solo me dejaba más sola como un pozo sin fondo. El taxi por la ciudad removió recuerdos viejos, noches en que corría por esas mismas calles, en una ambulancia, afianzando las manos sobre un corazón que se iba apagando. Me habían entrenado para mantener la calma en el desmadre, para no soltar cuando el aire se ponía espeso de pánico. Esa noche necesitaba cada pedazo de ese entrenamiento solo para seguir respirando. La trattoria no había cambiado mucho. El aire todavía olía a ajo y pan recién horneado. Las arañas de cristal seguían derramando luz suave sobre las mesas de caoba y el murmullo de las pláticas traía ese calor que siempre me calmaba el alma. Le dije a la recepcionista, una muchacha de gafas rojas chillantes, «Mesa para 2 Vargas». Miró su lista. «¿Solo una esta noche?» «Sí», respondí, aunque la palabra me quemó al salir. Me guió por el comedor zigzagueando entre mesas con copas tintineando y ráfagas de risas. Mis ojos vagaron como siempre hacia el rincón lejano, donde Arturo una vez levantó su copa por nuestro porvenir. Ahí la vi. A Carolina. Mi hija estaba en una mesa de 3 con una copa de vino tinto en la mano, el hombro inclinado hacia Javier, su marido, que platicaba animado con su mamá Beatriz. Sus platos brillaban con risotto a medias. Sus risas subían por encima de la música. Por un instante creí que me equivocaba. A lo mejor había comido antes y terminó ahí por puro casual. Pero entonces me vio. El tenedor se le resbaló chocando contra la loza. Nuestras miradas se engancharon y vi el shock de verdad crudo antes de que se convirtiera en otra cosa. Empezó a levantarse, los labios abriéndose como para decir algo. La mano de Beatriz salió disparada, los dedos cerrándose en la muñeca de Carolina con la precisión de una orden. Se inclinó cerca susurrando algo que no alcancé a oír. Lo que fuera la dejó clavada en su sitio. Entonces, como si lo hubieran ensayado, Carolina soltó una risa aguda, nerviosa, y ladeó la cabeza y hacia mí los ojos traicionando la sonrisa que su boca se veía obligada a poner. Javier la siguió alzando su copa con una sonrisita de quien ya ganó un juego que yo ni sabía que jugaba. Sentí el peso de la humillación aplastándome como esas veces que cargaba tanques de oxígeno en los hombros mientras corría por pasillos de emergencia. Pero ni en esos corredores llenos de sangre y urgencia me había tambaleado. Me enderecé ahora la espalda, recta, la respiración medida, el corazón, negándose a darles el gusto de verlo romperse. La recepcionista me tocó el brazo con suavidad. «Señora, ¿todo en orden?» «Sí», dije, la voz fresca, firme, como si acabara de entablillar un hueso roto. «Creo que primero me arreglo un poco». Y con eso caminé hacia los baños, cada paso calculado, llevándome a la decisión que vendría después. El baño olía tenue a jabón de lavanda y mármol pulido, un disfraz pobre para el dolor que me arañaba el pecho. Agarré el borde del lavabo.
y me incliné mirando mi reflejo en el espejo de marco dorado. El labial se me había corrido, el vestido azul pesaba de golpe, y mis ojos se veían más viejos de lo que quería admitir. La vergüenza me apretaba la garganta como una mano, pero debajo ardía un fuego que no sentía en años. Qué rápido se tuerce la alegría en humillación, como cuando el sol se nubla de repente. Cerré los ojos y que intenté serenarme. En la oscuridad de mis párpados vino otra imagen: Carolina a los 7, sentada en el piso de la cocina con piernas cruzadas y pinturas de agua. El pelo revuelto, los dedos manchados de azul y verde, el papel mojado y ondulado en las orillas. Ya era frágil entonces, fácil de doblar por el amigo o la maestra que más la elogiara. Arturo solía decir que era como un junco que se mecía con cada viento. Yo creí que con el tiempo aprendería a ser más tiesa. A lo mejor me equivoqué. Una ráfaga de risas del comedor se coló por la puerta del baño. El sonido me cortó la memoria como bisturí. El cuerpo se me tensó. Abrí el grifo y dejé que el agua fría corriera por mis muñecas, obligándome a recordar esas noches de hospital, cuando el caos rugía alrededor, y lo único que tenía era la calma para proteger a mis pacientes. No era nueva en la presión ni en las traiciones del cuerpo. Esto, me dije, era solo otra crisis para capear. Cuando salí al fin, los tacones repiqueteando en el piso de azulejo, quise pasar por su mesa sin que me vieran. Pero el destino o la mala leche me tuvo cerca. Un mesero de chaqueta blanca impecable estaba en la barra recibiendo instrucciones de la misma Beatriz. Su voz era baja pero firme, pulida, con esa arrogancia que brillaba en sus aretes. Manténganla lejos de nosotros a la de Vargas. ¿Entiende nada de mesas cerca? El mesero asintió visiblemente incómodo. Por supuesto, señora Ruiz. El calor me subió a la cara, no de vergüenza, ya sino del ardor punzante de la exclusión. Ni se molestó en bajar la voz lo suficiente para que no oyera. No le bastaba tener a mi hija en su mesa, quería borrarme del todo, convertirme en un fantasma rondando los pasillos. Me quedé helada un momento, las manos cerrándose a los lados. Pensé otra vez en Carolina, de adolescente tímida, con sus dibujos escondiéndolos bajo la cama cada vez que Javier visitaba en sus primeros noviazgos. «¿No cree que el arte sea práctico?», me susurró una vez, las mejillas ardiendo de vergüenza. Le dije que una vida práctica sin alegría no era vida, pero igual guardó los cuadernos. Ahora, viéndola reír a las fuerzas bajo el mando de Beatriz, supe que ese junco frágil nunca dejó de doblarse. El mesero miró hacia mí sobresaltado de tenerme tan cerca. Abrió la boca como para explicar, pero lo salvé del apuro. Con la misma calma que me había afianzado las manos en 100 emergencias, incliné la cabeza como si sus órdenes fueran pan de cada día. En verdad lo eran. Me habían dejado de lado en la vida de mi hija por años. Esto era solo la confirmación en voz alta. Volví al mostrador de la recepcionista, el corazón latiéndome fuerte, pero los pasos medidos. Las arañas chispeaban arriba, el rumor de los comensales llenaba el aire, y aún flotaba esa risa de la mesa del rincón afilada, adrede como cuchillos chocando contra loza. Pedí otra mesa cerca de la ventana. Mi sonrisa era delgada pero firme. Me guió lejos y la seguí cada paso, un recordatorio de que no me había ido todavía, de que aún tenía una elección por hacer. A la mañana siguiente me senté en la mesa de la cocina con una taza de café a medias, enfriándose al lado. La ciudad afuera se desperezaba, camiones retumbando, vecinos bajando ruidosos por la escalera, pero lo único que oía era el eco de la orden de Beatriz en el restaurante. Manténganla lejos de nosotros a la de Vargas. Sus palabras se me pegaron toda la noche, royéndome hasta que tiré la toalla con el sueño. Encendí la laptop, el brillo de la pantalla echando luz pálida sobre el sillón de cuero viejo de Arturo en la esquina. Los domingos se sentaba ahí, con un montón de papeles, revisando cuentas y facturas mientras yo preparaba el desayuno. Nunca me preocupé mucho por las finanzas, siempre fue meticuloso, protector. Pero después de que se fue,
Carolina insistió en que Javier podías ayudarme a manejarlas. Era bueno con los números, dijo. Eficiente. En ese momento estaba tan cansada, tan perdida en el duelo que no discutí. Ahora, mirando el portal del banco, me maldije por la confianza que le entregué tan fácil como quien suelta una rienda sin mirar. Los números cargaron columnas prolijas desfilando en la pantalla. A primera vista todo normal. Depósitos de pensión, pagos de luz, compras modestas en el mercado. Pero entonces mis ojos se engancharon en una serie de traspasos chiquitos, siempre por debajo de los 40.000 pesos, siempre marcados como temporales. Espaciados por meses casi invisibles si no andabas buscando. Clicié más adentro. Cada traspaso iba por la misma cuenta intermediaria, listada bajo algo llamado Estrategias Ruiz S.A. de Cebi. El nombre me apretó el estómago. El apellido de Javier. Me llevé la mano a la sien, intentando afianzarme. Arturo me advirtió una vez, años atrás, sobre hombres que arman imperios en papel. Los llamaba constructores de cascarones levantando muros de empresas que parecen impresionantes, pero están huecos hechos para desviar la lana de donde debe estar. Tomé sus advertencias como cuentos de un hombre precavido. Ahora sonaban a profecía. El cursor parpadeaba paciente e implacable, esperando mi siguiente paso. Por años había sido pasiva, dejando que Carolina y Javier arreglaran vacaciones, decidieran cenas, dictaran qué papel podía jugar en mi propia familia. Pero mirando esa pantalla, la humillación cuajándose en claridad, sentí que algo se movía dentro. Cerré la laptop y alcancé el teléfono. Mis dedos marcaron de memoria. Salón de Rosa, vino la voz ronca y familiar. Rosa, soy Elena. Una pausa, luego una risa. Vaya, vaya. Pensé que por fin te habías fugado a Italia como siempre amenazabas. Aún no dije la voz más tensa de lo que quería. ¿Puedo pasar? Necesito platicar. La silla está libre. Tú traes la historia, yo el café. El salón olía a laca y aceite de lavanda, una mezcla que no cambiaba en 30 años. Rosa estaba en su estación, tijeras en mano, las canas rebeldes entre sus rizos negros. Me hizo señas sin ceremonia. «Te ves como el demonio», dijo chasqueando las tijeras para rematar. «Buenos días para ti también», repliqué hundiéndome en la silla de vinilo. «Suéltalo. ¿Qué te come viva?» Le conté de la tratoría, de la risa de Carolina apretada por la garra de Beatriz, de los traspasos que encontré esa mañana. Con cada palabra los ojos de Rosa se entrecerraban más los labios, curvándose alrededor del palillo que siempre masticaba. «Ese tipo has estado husmeando en tus cuentas desde que Arturo se fue», murmuró. «Tú lo dejaste. Te lo dije una vez, Elena, no le entregas la cartera a un hombre que sonríe de más». Pensé que ayudaba a Carolina, dije oyendo la flaqueza en mi propia excusa. Rosa se acercó, el olor a tinte picante entre nosotras. Javier no ayuda a nadie más que a Javier. Si ya anda picando, puedes apostar que tiene las uñas clavadas más hondo de lo que sabes. Su franqueza picaba, pero también me afianzaba. Siempre había sido así, directa, sin piedad, como alcohol vertido en una herida. Dolorosa, pero que limpia. Junté las manos en el regazo. Si ya maneja la lana, ¿qué más podría yo haber tomado? Rosa no me dejó salir de su salón sin un plan. Me untó mechas en las canas, recortó el flequillo con tijeretazos decididos y me dijo que dejara de retorcerme las manos y llamara a Gonzalo Ruiz. Si alguien sabe dónde están los huesos enterrados, dijo, es ese abogado de Arturo. A media tarde subí a las escaleras angostas a la oficina del doctor Ruiz, escondida sobre una panadería vieja que aún olía a pan tibio. El letrero en la puerta no había cambiado en décadas. Gonzalo A. Ruiz, abogado. Sucesiones y fideicomisos. Adentro las mismas estanterías de roble cargadas de tomos encuadernados en cuero, los lomos opacos de polvo. Levantó la vista de su escritorio cuando entré, ajustándose los anteojos de armazón delgado. La edad le había dejado el pelo en hilachas plateadas, pero
pero su postura seguía tiesa como cuando Arturo y yo nos sentamos en esas sillas 20 años atrás, planeando un futuro que ninguno quería imaginar. Elena dijo poniéndose de pie para estrecharme la mano. «Hacía tiempo. Siéntese, por favor». Me hundí en la silla de cuero frente a él. Por un momento ninguno habló. Su oficina era tan quieta que el tic-tac de un reloj de latón sonaba más fuerte que mi pulso. Al fin le conté toda la invitación a cenar, la humillación en la trattoria, los traspasos que destapé. Su expresión apenas se movió, pero noté sus dedos tamborileando el reposabrazos en un ritmo lento, deliberado. Cuando acabé, juntó las manos y exhaló. Arturo anticipó más de lo que crees. ¿Qué quieres decir? Tu marido no era ciego. Sabía que el duelo te podía dejar vulnerable, que la familia podría imponerse. Antes de morir metió cláusulas. El grueso de tu patrimonio, las cuentas, las propiedades no se puede vender ni transferir sin tu consentimiento escrito. No el de Carolina, no el de Javier, solo el tuyo. Lo miré fijo, un torrente de alivio y culpa chocando en mi pecho. Alivio porque Arturo miró adelante. Culpa porque dejé que Javier manejara las cosas como si yo fuera solo una pasajera. Entonces esos traspasos, probablemente raspando de cuentas líquidas, nada estructural aún. Molesto, pero reversible. Los bienes de verdad siguen siendo tuyos, Elena, si decides tomar el control. Sus palabras cayeron como un peso y un regalo. Por años dejé que otros decidieran, excusándome en que estaba cansada, vieja sola. Ahora aquí estaba Arturo estirando la mano a través del tiempo para ponerme una llave en la palma. «¿Qué tengo que hacer?», pregunté. Ruiz alcanzó una libreta amarilla, su letra lenta pero firme. «Primero junta papeles. Estados de cuenta, títulos, lo que Javier haya tocado». En silencio. «No lo alertes o podría revolver las cuentas más allá de nuestro alcance. Tráelos acá. Luego congelamos el movimiento formal y si hace falta iniciamos revisión». Asentí, la garganta apretada. Se inclinó adelante, los ojos suavizándose. «Elena, esto no es debilidad tuya. La confianza es natural en el duelo. Pero hay que cuidarla, sobre todo cuando otros ven oportunidad donde debería haber respeto». Me llevé la mano al pecho sintiendo la verdad de sus palabras. Por tanto tiempo temí ser una carga para Carolina, aferrándome a la esperanza de que si me apartaba, vendría a mí por voluntad. Pero apartarme solo dejó espacio para que otros tomaran mi lugar. Junté la libreta de su escritorio, la tinta aún fresca, y la doblé en mi bolso. «Gracias, Gonzalo, por mantener vivo el olfato de Arturo». Me dio un cabeceo pequeño firme. «Ahora te toca actuar a ti». Cuando salí al aire de la tarde, tardía, el olor a pan de la panadería de abajo me llenó los pulmones. Por primera vez en meses no me sentí como un fantasma vagando por elecciones ajenas, sino como una mujer parada en el umbral de la suya. Esa noche, mientras esparcía estados de cuenta por la mesa de la cocina, los números ya no parecían códigos de extraños. Eran rastros llevándome a la verdad. 2 días después me senté de nuevo frente al doctor Ruiz, mi bolso más pesado de carpetas de lo que recordaba. Estados de cuenta del banco, impresos de cuentas, hasta copias de escrituras que guardaba en el fondo de un closet, todo esparcido en su escritorio, en una cuadrícula prolija. Sus dedos se movían con deliberación, escaneando cada página con la paciencia de un hombre acostumbrado a desatar nudos. «Esto basta», dijo al fin, deslizando los papeles en un solo montón. «Movemos hoy». Mover. Mi voz se enganchó en la palabra. Congelar actividad. Nadie transfiere. Vende o retira hasta que termine la auditoría. Tu consentimiento será requerido para cada acción. Tragué saliva oyendo la finalidad en su tono. «Hazlo». Me dio un solo cabeceo. Luego alcanzó el teléfono. La llamada fue rápida, eficiente. Números, referencias de caso, lenguaje codificado, que solo abogados parecen entender. Vi su pluma rayar un formulario, mientras confirmaba el bloqueo con el banco.
Cuando colgó mi corazón, me retumbaba en los oídos. «Listo», dijo. Un silencio extraño llenó la oficina del tipo que sigue al clic de una cerradura. El alivio me lavó primero como agua fresca después de fiebre. Pero detrás venía la culpa pesada e insistente. Ya me imaginaba la voz de Carolina dolida y enojada repitiendo la indignación de Javier. No tuve que esperar mucho. Esa noche sentada en la mesa de la cocina sorbiendo un té tibio, mi teléfono se iluminó con su nombre. Dudé. Luego acepté. «Mamá, ¿qué demonios hiciste?» Su voz era filosa, más aguda de lo usual. «Javier acaba de recibir una llamada del banco. Nuestras cuentas están trabadas. ¿Tienes idea de lo que nos has hecho?» Cerré los ojos afianzando la respiración. «Nuestras cuentas. Carolina, estas son de tu papá y mías. Lo que tú y Javier han usado sin mi permiso no es de ustedes para reclamar». «No lo tuerzas», espetó. «Javier dijo que era temporal, que tú acordaste que moviera cosas para cubrir gastos. Ahora todo está congelado y sus proyectos, nuestros proyectos, en pausa. La gente va a pensar que somos poco confiables». Sus palabras salían rápidas, practicadas, como ensayadas. Casi oía a Javier dándole líneas desde el otro lado de la habitación. «¿Te contó Javier de la empresa Cascarón?», pregunté quedito. «Estrategias Ruiz. De los traspasos marcados temporales». Hubo una pausa, solo un latido, pero la capté. Sabía al menos en parte. «Es negocio, mamá», dijo al fin, el tono endureciéndose. «Tú no entenderías». «Entiendo el robo», respondí. Mi voz tembló, pero no la alcé. «Y entiendo que tu papá confió en mí para proteger lo que armó para ti tanto como para mí. No dejaré que nadie lo desmantele». Su aliento siseó por la línea. «Javier tenía razón, te están manipulando. Probablemente ese abogado viejo que vive de tu paranoia. Vas a arruinarlo todo». Por un momento casi cedí a la culpa que me apretaba las costillas. Casi le dije que nos viéramos mañana, que lo deshacíamos todo por la paz. Pero recordé la mano de Beatriz agarrando su muñeca, obligándola a reírse de mí, mientras sus ojos suplicaban en silencio. Ese recuerdo me endureció. «No voy a discutir contigo, Carolina», dije, el tono calmado, casi clínico, como si estuviera de vuelta en el hospital dando malas noticias. «El congelamiento se queda. Si tú y Javier quieren transparencia, la tendrán por la auditoría. Hasta entonces, nada más». «Increíble», escupió. «Eliges extraños sobre tu propia hija». Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé en el silencio, el té frío, la culpa royendo, pero ya no ganando. El alivio estaba ahí, también firme y extraño, como el regreso lento de la circulación a un miembro entumido por demasiado tiempo. Por primera vez en años sentí el control deslizándose de vuelta a mis manos, no suave, no reconfortante, pero sólido, innegable. Y con esa solidez vino la certeza de que no lo soltaría de nuevo. Volví a la Trattoria Bella un viernes por la noche, el mismo día de la semana que Arturo y yo siempre elegíamos. El maître me reconoció, aunque su sonrisa cortés titubeó como si recordara mi salida abrupta la vez pasada. Pedí una mesa en el rincón con vista clara al comedor. El restaurante zumbaba con calidez familiar. Copas tintineando, pláticas murmuradas, el aroma a ajo y tomates guisados flotando en el aire. Pero no estaba ahí por consuelo. Estaba para enfrentar. Pedí una copa de Chianti y esperé. Claro, en media hora llegaron Javier en una chamarra a la medida demasiado llamativa para su carácter, Carolina, caminando pegada a él y Beatriz, siguiéndolos como reina con séquito. La cara de mi hija estaba pálida, aunque forzó una sonrisa mientras los llevaban a una mesa no lejos de la mía. Los dejé acomodarse al mesero sirviendo su vino. Solo entonces me levanté, el corazón aporreado pero los pasos medidos. Años caminando pasillos de hospital firme bajo presión. Me servían ahora. Su mesa se quietó cuando me acerqué. El tenedor de Carolina chocó suave contra su plato. Los ojos de Javier se entrecerraron, la sospecha clara. Beatriz ladeó la cabeza, los labios curvándose en una sonrisa divertida que no llegaba a sus ojos.
Buenas noches, dije la voz calmada, casi cordial. Espero que la cena le sepa bien. ¡Mamá!, empezó Carolina, pero Javier la cortó con un tono suave practicado. Estamos bien, gracias. Me volví al mesero rondando cerca, los ojos nerviosos saltando entre nosotros. ¿Podría traerme su cuenta, por favor? Yo la cubro. La mesa se tensó. Los labios de Carolina se abrieron en shock. La compostura de Javier flaqueó lo justo para que una vena le palpitara en la sien. La sonrisa de Beatriz se mantuvo, aunque sus dedos apretaron el tallo de la copa. No es necesario, dijo Javier las palabras cortantes. Oh, pero lo es, repliqué sentándome en una silla vacía al borde de su mesa sin invitación. Porque después de esta noche puede que no haya muchas cenas así. Me incliné un poco encontrando primero la mirada de Carolina. Me miró con ojos suplicantes, luego los bajó rápido como si la presencia de Beatriz la clavara en su sitio. Las cuentas están congeladas, dije simple. Todas. Los coches, las tarjetas, las inversiones. Nada se mueve sin mi consentimiento. El silencio que siguió era denso, asfixiante. La mano de Carolina tembló al alcanzar su agua. La mandíbula de Javier se apretó, su fachada tensándose. Pero fue Beatriz quien rompió la quietud. Su risa fue aguda, quebradiza, rajando el aire como hueso astillado. Murmuró por lo bajo, no lo suficientemente suave. No se suponía que lo descubriera todavía. Las palabras colgaron ahí desnudas y condenatorias. Carolina se encogió. Javier le lanzó a su mamá una mirada tan fiera que habría callado a una mujer más débil. Beatriz solo sorbió su vino como retándome a reconocer lo oído. Entiendo, dije enderezándome. Así que había un plazo. Un plan. Javier recuperó su suavidad rápido, tapando la grieta con calma falsa. No lo tuerzas. Estás exagerando. Pero había visto y oído suficiente. El plazo que no debía saber ardía en mi mente como marca a fuego. El mesero volvió con la cuenta poniéndola delicada frente a mí. Firmé sin dudar, dejando una propina generosa. Al pararme dejé que mis ojos los recorrieran mi hija pálida y atrapada. Javier enrollado y calculador. Beatriz, su máscara rajada pero no hecha trizas. Que les aproveche, dije quedito. Puede que sea la última en mi cuenta. Y salí a la noche de la Ciudad de México, las luces girando en el vidrio de mi Chianti, a medias aún en la mesa, ya preparándome para la tormenta que seguro vendría. Solía caminar pasillos de hospital con la cabeza en alto y el paso firme sin importar cuán pesado el corazón o cuán ruidoso el desmadre. Médicos jóvenes llenos de arrogancia ladraban órdenes seguros de saberlo todo por la bata blanca en los hombros. Aprendí rápido que si titubeaba los pacientes, sufrían. Así que me plantaba firme, calmada, directa, mi voz estable aunque la de ellos subiera con frustración. Esa disciplina me volvió ahora guiándome por este nuevo pasillo, aunque esta vez no era el hospital, sino el largo corredor de mi propia vida deshaciéndose. Javier y Beatriz querían que me achicara, que me desmoronara bajo el peso de la vergüenza y la intimidación. No lo haría. Después del enfrentamiento en la cena volví a casa y abrí el archivero que Arturo y yo compramos hace décadas, un mueble de metal recio que nos siguió por 3 departamentos hasta nuestra última casa. Mis manos temblaron un poco al sacar carpetas etiquetadas con la letra prolija de Arturo Propiedades Inversiones Seguros. Confió en mí para resguardarlas. Una por una esparcí los papeles por la mesa del comedor. Escrituras de la casa en el lago de Valle de Bravo. El departamento en Acapulco que soñamos para la jubilación. Hasta el dúplex modesto que rentábamos a parejas jóvenes empezando. Cada uno traía el olor tenue de papel guardado mucho tiempo de tinta desvaneciéndose. Entonces, mis ojos lo atraparon. Un documento que parecía igual a los otros, pero no lo era. La escritura del dúplex tenía una hoja extra grapada, una autorización para vender. Abajo escrita en una letra que parecía mía, pero no lo era la firma de Carolina. La garganta se me cerró.
Los bucles de la C, la inclinación de la A demasiado perfectos, demasiado adrede. No era su letra, la había visto batallar con su firma desde la prepa, nunca del todo conforme. Esto era falsificado, torpe en su precisión. Me hundí en una silla, el pulso aporreado en los oídos. Quien lo preparó esperaba que pasara desapercibido. El nombre de mi Carolina atado a una decisión que nunca tomó de verdad. Pero entonces se coló la duda. Podría haber firmado bajo presión, acordado desesperada por mantener la paz con Javier, o temiendo la lengua afilada de Beatriz. Pensé en esa noche en el restaurante cómo le tembló la mano, cómo la garra de Beatriz la silenció. Eso no era complicidad. Era coacción. Aún así, la pregunta me roía. ¿Hasta dónde estaba metida? Me recargué mirando los papeles esparcidos como hojas caídas. Pensé en Arturo, su cuidado meticuloso con cada detalle. Nunca habría dejado las cosas tan expuestas. Lo que significaba que Javier había trabajado con tiento en silencio, paso a paso, esperando que mirara para otro lado. Junté los documentos metiéndolos en una carpeta fresca. Mis años de enfermera me entrenaron para reconocer patrones, síntomas, apuntando a una enfermedad de fondo. Aquí también los signos estaban traspasos disfrazados de temporales, la murmurada admisión de Beatriz sobre el timing y ahora esta firma falsa. Una conspiración se desplegaba a la vista y el nombre de Carolina era la herramienta que blandían. Aplasté la palma contra la carpeta afianzándome. Esto ya no era solo de lana o propiedades. Era de dignidad, confianza. ¿Y si mi hija había sido reducida a peón en el juego de otro? Cerré el archivero, lo trabé fuerte y metí la llave en el bolsillo. No les dejaría dar un paso más sin freno. Y al apagar la luz del comedor, resolví averiguar si Carolina levantó la pluma por voluntad o si alguien guió su mano. No la esperaba esa noche. El golpecito en la puerta era demasiado suave para un extraño, demasiado vacilante para cualquiera que no fuera ella. Cuando abrí, Carolina estaba ahí con el abrigo envuelto apretado alrededor de los hombros. Sus ojos barrieron el pasillo arriba y abajo antes de colarse adentro como fugitiva. Solo cuando se quitó el abrigo vi sombras tenues floreciendo a lo largo de su antebrazo, del tipo que cuentan su historia aunque no haya palabras. El estómago se me anudó. Carolina susurré extendiendo la mano, pero ella la retiró rápido. «No es nada, mamá», dijo forzando una sonrisa quebradiza. «Ya sabes que me azoto fácil». Quise insistir, pero la fragilidad en su tono me detuvo. La guié al sofá, en cambio. La lámpara echaba luz suave sobre su cara, revelando el cansancio que ignoré demasiado tiempo. «Tuve que venir», dijo después de una pausa larga. «Javier no sabe. Beatriz no sabe. Solo...». Ya no podía cargarlo más. Esperé manos juntas en el regazo como solía cuando pacientes batallaban por soltar la verdad. Beatriz empezó tragando saliva. Ella sabe torcer las cosas. Me dice que soy ingrata, que no tendría una vida estable sin Javier, que seguiría chapoteando en mis clases de arte chiquitas si él no me hubiera rescatado. Su voz se quebró, lágrimas subiendo. A veces casi le creo. Y Javier no grita, no pega, no usualmente, solo empuja sobre la lana, sobre cómo hay que manejar las cosas, sobre cómo debo firmar lo que me pone enfrente si quiero probar que confío en él. Sentí las uñas clavándose en las palmas, la garra de Beatriz en el restaurante, las seguridades ensayadas de Javier. Todo me aplastaba ahora con claridad sofocante. Carolina se inclinó adelante, las manos temblando. Una de las escrituras, uno de los papeles que encontraste. Sí, firmé. Pero solo porque... Se cortó el aliento entrecortado. Porque Javier dijo que si no se aseguraría de que los acreedores te cayeran encima. Dijo que perderías el depa, que te arrastrarían a juicios. Dijo que era pura formalidad, que lo arreglaría después. Sus palabras salían en avalancha, una confesión desbocada después de meses de silencio. Alcancé su mano y esta vez me dejó tomarla. «Firmaste bajo amenaza», dije suave.
Asintió, lágrimas rodando por sus mejillas. No sabía qué más hacer. Pensé, si solo accedo una vez, todo se calma. Pero solo empeoró. Cada vez que me resisto, Beatriz me dice que estoy destruyendo la familia, y Javier que soy demasiado ingenua para entender la lana. Siento que me aplastan de dos frentes. Su voz se rompió del todo y hundió la cara en las manos. Me senté a su lado echándole un brazo por los hombros, sintiendo lo delgada que estaba la tensión que no parecía soltarla nunca. «No estás sola», susurré, aunque mi propio corazón dolía de miedo. «No tienes que seguir cargándolo tú sola». Levantó la cabeza, los ojos rojos, los labios temblando. «Pero si digo la verdad, mamá, si admito todo, me destruirán. Javier sabe cosas y Beatriz encontrará la forma de hacerme la villana». La miré y vi no a la mujer hecha y derecha, sino a la niña frágil que lloraba cuando sus pinturas de agua se corrían. La misma que siempre quiso complacer, evitar pleitos, ser amada aunque le costara la voz. Apreté el abrazo aunque mi mente bullía con preguntas que no podía responder aún. Estaba atrapada en su garra, pero soltarla significaba romper todo lo que creía seguro. Y mientras lloraba quedito contra mí, supe que el siguiente paso demandaría una fuerza que aún no mostraba. La mañana después de la visita de Carolina, me senté frente al doctor Ruiz otra vez, su oficina llena del rasguño de su pluma fuente, mientras cribaba los primeros resultados de la auditoría. El aire olía tenue a tinta y libros de cuero viejo, afianzándome, mientras los nervios me aleteaban. «Han estado ocupados», dijo al fin deslizando un paquete de papeles hacia mí. «Pero no cuidadosos». Me incliné, los dedos rozando columnas de números, traspasos enrutados por empresas con nombres tan sosos que estaban hechos para olvidarse. Y aún así, entretejido en todos un nombre, aparecía una y otra vez: Beatriz Ellison Ruiz. El pecho se me apretó. «No solo está metida», murmuré. «Es el centro». El doctor Ruiz tamborileó una sección con la punta de la pluma. «Esto es lo que necesitas ver. Quiebra hace 23 años. Beatriz Ellison en ese entonces, antes de volver a casar, antes de vestirse de matriarca». Leí las líneas con tiento. Deudas de negocios fallidos, gravámenes sobre propiedades modestas, tarjetas vencidas. La suma era aturdidora, pero lo que más me heló fue cuán meticulosamente lo habían enterrado. «Se rehizo a través de Javier», continuó Ruiz, enganchándose a su ambición, a su don para proyectar éxito. «Pero parece que cada movimiento desde entonces ha sido para blindarse de ese fracaso pasado. No puede verse débil de nuevo». Me recargué en la silla, las manos temblando un poco. La mujer que silenció a mi hija, que se rió de mí a través del restaurante, no actuaba solo de maldad pura. Actuaba de desesperación, del hambre roedora de no volver al abismo donde cayó una vez. El amor se había vuelto su palanca. Mantenía a Javier atado, alimentando su ego, moldeándolo como escudo. Y mantenía a Carolina atrapada, recordándole que la unidad familiar era lo único entre ellas y la ruina. Explicaba los susurros, la garra en la muñeca de Carolina, la sonrisa tensa cuando pagué su cuenta. No era solo cruel, estaba aterrada. Aterrada de ser impotente otra vez. Sentí una mezcla extraña de lástima y rabia subir dentro. Había visto ese miedo antes en pacientes que arremetían contra enfermeras, cuando la enfermedad les quitaba la dignidad. Pero la lástima no excusaba lo que Beatriz había hecho, lo que seguía haciendo. «¿Sabe Javier de esta quiebra?», pregunté quedito. Ruiz juntó las manos. «No, claro. Los registros se sellaron después de un tiempo, pero no destruidos. Puede sospechar, pero por lo que veo aquí, Beatriz se ha esmerado en borrarlo. Si Javier supiera, podría verla como lastre». El pulso se me aceleró. Ahí estaba la grieta en su armadura. Todo el imperio de control de Beatriz se erigía en la pretensión de fuerza inquebrantable. Si la verdad salía, la imagen que aferraba, la que usaba para tener a Carolina cautiva, se rajaría.
Junté los papeles en mi bolso sintiendo su peso como arma que no estaba segura de estar lista para usar. Pensé en los moretones de Carolina, su confesión temblorosa. Para soltarla necesitaba más que cuentas congeladas y cláusulas legales. Necesitaba golpear las raíces del poder de Beatriz. Al levantarme para irme, el doctor Ruiz me dio una mirada larga medida. Elena dijo suave: a veces la supervivencia hace gente despiadada. Pero recuerda, tu pelea no es solo con la ambición de Javier, es con el orgullo de Beatriz. Salí al aire fresco del centro de la Ciudad de México, la ciudad zumbando ajena alrededor. Orgullo, desesperación, eran dos caras de la misma moneda, y tendría que decidir cómo voltear la cifra a mi favor. Y al apretar el folder supe que mi siguiente paso tendría que ser tan preciso como despiadado. La primera mañana en la Condesa, desperté con la luz derramándose por el piso de madera como bendición callada. El departamento era modesto. 2 cuartos, cocina, chica, balcón, con vista a una calle de ahuehuetes. Pero era mío. Ninguna sombra de las demandas de Javier, ninguna risa de Beatriz resonando en mis pensamientos. Solo luz de mañana y el zumbido de un nuevo comienzo. Cajas amontonadas en las esquinas, cada una etiquetada con mi letra torcida. Me agaché con cuidado sacando libros de una, las cubiertas familiares un consuelo, en lo extraño del lugar. Ahí oí el golpecito. Pasé, llamé aún de rodillas. La puerta se abrió, y Pablo Serrano entró, los brazos llenos de bolsas de mercado. Su presencia llenaba el cuarto tan natural como la luz del sol. 71 aún erguido con ojos amables detrás de anteojos cuadrados. Pablo había insistido el día antes en que no intentara sola. Pan, fruta y café, anunció dejando las bolsas en la encimera. Una mujer no enfrenta su primera mañana en un hogar nuevo sin provisiones decentes. Sonreí aunque el calor en mi pecho me sorprendió. Ya has hecho suficiente, Pablo. Cargando cajas, arreglando el grifo que goteaba. Por favor. Me despidió con un floreo suave. Vivo de vender historias. Una chance de ser útil con las manos es un regalo. Su librería estaba calle abajo, un espacio angosto que olía a papel y pulimento de cedro. Lo conocí años atrás curioseando un estante de segunda mano para el cumpleaños de Arturo. Y aunque solo platicamos de pasada entonces, se acordó. Cuando le conté hace poco que dejaba la casa vieja, ofreció ayuda sin chistar. Eché agua en la cafetera, los dedos más firmes de lo esperado. «Es callado aquí», dije. Casi demasiado. Pablo abrió la puerta del balcón dejando entrar brisa con olor tenue a granos tostados de la cafetería de abajo. El silencio es lo que deja espacio para sonidos nuevos. Pláticas, risas, tal vez hasta música. La palabra quedó flotando. Lo miré de reojo y él captó mi mirada con una sonrisa no presuntuosa, sino tierna, como ofreciéndome algo que podía aceptar o declinar sin miedo. Compartimos desayuno en la mesita de la cocina a vapor, subiendo de las tazas. Me contó de un envío de volúmenes viejos de poesía llegando a la tienda, y me encontré riendo bajito de su enojo con editores descuidados. Se sintió bien esa risa. No quebradiza ni defensiva, simplemente mía. En un momento su mano rozó la mía al pasar la mantequilla. El toque fue breve, accidental, pero despertó un aleteo en mí que no sentía en décadas. Me retiré demasiado rápido, avergonzada del rubor en las mejillas. Él fingió no notar, volviendo la plática a los libros. Pero vi la bondad en su contención. Después de que se fue prometiendo volver más tarde con un kit de herramientas para ajustar el pestillo del balcón, me quedé en la quietud del departamento. La luz de mañana se había corrido por las tablas del piso más suave, ahora como urgiéndome a respirar. El recuerdo de Arturo siempre estaría, pero tal vez no tenía que tenerme clavada en la soledad. La presencia de Pablo había removido algo que no me atrevían a nombrar, la posibilidad de cercanía, sin manipulación, cariño, sin costos ocultos. Aún así, la pregunta me apretaba como peso de carta sin abrir. ¿Podía arriesgar dejar entrar a alguien de nuevo, después de todo lo que aguanté?
Rocé los dedos por la madera gastada de la mesa afianzándome y supe que la confianza como la luz hay que probarla despacio. No tardó en correr la voz. La Ciudad de México siempre ha vivido de chismes y en la Condesa esos chismes se afilan como navajas. Las cuentas congeladas, las cenas que salen mal, la tensión entre familias, todo se filtró en pedazos. Vecinos en la panadería bajaban la voz cuando entraba. Y en la farmacia, la sonrisa de la cajera cargaba la curiosidad que no se atrevía a soltar. Javier predecible contraatacó con espectáculo. En una semana fotos relucientes aparecieron en el boletín del barrio. Y feeds en línea. Javier y Beatriz en una cena benéfica posando junto a un cheque gigante de bromas, sonrisas anchas. Para cegar. Carolina parada entre ellos elegante en un vestido rojo, aunque sus ojos no traían ni rastro de la alegría que sus labios intentaban vender. Holdings Ruiz. Apoya programa juvenil local, decía el titular. Era menos del programa y más de la imagen de Javier, pulida hasta el brillo para el público. Su máscara era impecable para quien no conocía las grietas debajo. Recibí llamadas de 2 reporteros poco después, preguntando si quería compartir mi perspectiva sobre disputas familiares recientes. Rechacé ambas. Nada de declaraciones, nada de comentarios. La dignidad era silencio, no show. No cambiaría mi dolor por centímetros de columna, pero el cotilleo se pegaba. Hasta en la librería de Pablo 2 clientes susurraban del escándalo con la viuda Vargas, sin saber que yo estaba solo un pasillo allá. Pablo notó claro, siempre lo hacía. Guardó un libro con firmeza deliberada y me escoltó al fondo, ofreciéndome té hasta que se fueron los clientes. La gente dice lo que sea, murmuró. Pero tú, Elena, tú puedes elegir lo que queda sin decir. Ahí está tu fuerza. Sus palabras me afianzaron, aunque el escozor del rumor no se borraba fácil. Por décadas fui conocida como la esposa de Arturo Vargas, enfermera vecina que cumplía su palabra. Ahora me pintaban como la que se voltea contra su hija, que trastoca la lana con sospechas. Quemaba, pero guardé silencio. Javier mientras redobló. Pasé por un anuncio callejero una mañana cerca del centro con el logo de su empresa, arriba de la frase «Construyendo futuros juntos». Su cara no salía, pero el mensaje era claro, quería manejar la narrativa. De noche estudiaba los reportes de auditoría rastreando las huellas dactilares de Beatriz por fracasos viejos. Cada hallazgo hacía que las sesiones de fotos y titulares parecieran más desesperados. Caras públicas, ruinas privadas. El contraste era casi teatral. Luego llegó la invitación al gala del barrio. Sobremanuscrita del tipo que insiste en apariciones. Javier entre los patrocinadores, naturalmente. La dejé de lado sin abrir, no queriendo darles otro escenario. Aún así no podía sacudirme la imagen de Carolina en ese vestido rojo, el brazo enlazado con el de Javier, mientras la mano de Beatriz reposaba posesiva en su espalda. Me pregunté si eligió ese vestido, o si Beatriz se lo dio como disfraz. En el espejo de mi departamento modesto, capté mi reflejo líneas más hondas de lo que recordaba pelo, encaneciendo en las orillas. Pero había resolución también. No jugaría su juego de sonrisas escenificadas. Mi batalla no estaba en fotos. Estaba en documentos, firmas y la verdad esperando luz. Cerré las cortinas dejando que la noche me tuviera y me prometí que la próxima vez que la máscara de Javier se resbalara y lo haría no sería en susurros o chismes. Sería donde todos, incluyendo Carolina, tendrían que elegir qué creían de verdad. La carta del juzgado llegó un martes gris por la mañana. Rasgué el sobre con el filo de un cuchillo de mantequilla, las manos firmes, aunque el pulso se aceleró. Adentro estaba la orden de evolución provisional de la casa en el lago de Arturo, pendiente de revisión completa de los traspasos que Javier orquestó. El doctor Ruiz se movió rápido presentando mociones con la precisión callada de un hombre planeando por años. Lo llamó medida temporal,
pero supe que era la primera grieta decisiva en la fachada armada con tiento por Javier. Manejé a su oficina esa tarde, los papeles aún en mi bolso, el aliento empañando el aire invernal. Me saludó con una sonrisa rara, su cara vieja suavizada por el triunfo. «¿Ves, Elena?», dijo tamborileando el documento. «La ley tiene sus cuchillos también. No dramáticos, no sangrientos, pero filosos cuando se usan bien. Pensé en ese cuchillo al salir de su oficina. Los filos de la verdad cortando las mentiras de Javier cada presentación y contrademanda tallando el imperio que robó pedazo a pedazo. Por primera vez no sentía que me defendía. Era yo la que golpeaba. Esa noche llamé a Carolina. Contestó en el segundo timbre la voz baja. La Casa del Lago, le dije. Está de vuelta en mi nombre. Por ahora. Silencio en la línea. Luego un sonido chiquito, casi un sollozo. «Mamá». Él dijo que se había ido, que ya estaba vendida. Cerré los ojos imaginando su cara pálida de confusión y los moretones que vi. Nunca fue de él para vender, y nunca lo será de nuevo. Susurró. «¿Qué vas a hacer con ella, Tomé?». Aliento la decisión subiendo dentro como si esperara todo el tiempo. Convertirla en refugio. Un lugar para mujeres que necesitan seguridad como la necesitaste esa noche que viniste a mí. Como tantas. Las palabras me sorprendieron al decirlas, pero una vez sueltas, se sintieron inevitables. Arturo soñó esa casa en el lago como retiro familiar santuario de la ciudad. Tal vez estaba meant para ser santuario, aún solo para otras que no tenían a dónde ir. «Mamá». La voz de Carolina se quebró de nuevo, pero esta vez traía algo más alivio, tal vez hasta orgullo. Después de la llamada me senté en la mesa de la cocina de mi departamento, mirando el montón de documentos que una vez parecieron armas. Ahora eran herramientas, cuchillos de papel cortando el engaño, tallando espacio para algo nuevo. La noticia de la decisión del juzgado corrió rápido. En días una reportera local tocó a mi puerta pidiendo declaración. No se la di. En cambio le pasé una nota corta escrita. La Casa del Lago Vargas se repurpondrá como refugio para mujeres. Un hogar para quienes necesitan techo, respeto y paz. A la mañana siguiente mis palabras salieron en el periódico. No atadas a chismes o escándalos, sino a propósito. Pablo trajo el diario a la librería alzándolo con una sonrisa. «Les diste una historia que vale la pena imprimir», dijo. Su orgullo me calentó, aunque sentí el temblor de lo que vendría después. Porque Javier no dejaría pasar esto en silencio. Su imperio se erigía en apariencias, en sostener bienes altos como trofeos. La pérdida de una propiedad, sobre todo con la promesa de volverse refugio, era más que financiera. Era humillación. Al doblar el papel y dejarlo de lado, supe que el siguiente movimiento no sería mío. Sería el de él. Carolina vino a mí tarde una noche, el abrigo aferrado fuerte, a pesar del aire templado. Su golpecito era urgente, del tipo que sacude el marco. Cuando abrí la puerta parecían haber caminado en círculos por horas, ojos hinchados, mejillas pálidas. Mamá susurró colándose adentro. «Tengo que decirte algo». La guié al sofá, pero se quedó de pie retorciéndose las manos. Por un momento creí que se desarmaría del todo, pero en cambio levantó la barbilla, la voz, temblando, pero clara. «Estoy embarazada». La palabra se me atoró en el pecho. «¡Embarazada!», colgó ahí como promesa y advertencia a la vez. Mis ojos bajaron instintivo a su vientre a un plano, y sentí un torrente de emociones, para las que no estaba lista. Miedo, alegría, pavor, esperanza. Buscó mi cara. No sé si debería estar feliz. No sé si debería estar aterrada. Solo no podía guardártelo más. Alcancé su mano. «Nunca deberías sentir que tienes que ocultarme nada». Pero aún al decirlo sentí el peso aplastando. Un hijo. Mi nieto. Otra vida inocente enredada en el imperio de Javier, otro peón que Beatriz seguro reclamaría. Como invocada por mis pensamientos, la voz de Beatriz llegó horas después, traída por el teléfono. Se enteró de alguna forma, Beatriz siempre lo hacía.
Sus palabras eran suaves pero punzantes, dichas como edictos. El niño heredará lo que Javier ha construido, declaró. Así son las cosas. Carolina lo sabe y tú también deberías. No envenenes a la niña con tu amargura, Elena. Este es el futuro, no tu pasado cansado. Aferré el auricular tan fuerte que los nudillos me ardieron. Ese imperio del que hablas se arma en mentiras y robos. No veré a mi nieto encadenado a él. Beatriz rió bajito, el sonido cruel en su calma. La sangre ata más que el papel, querida. Ya verás. Luego colgó. Me quedé en el silencio, el pulso aporreado, la rabia radiando como fuego. Pero al volverme, Carolina estaba en la puerta habiendo oído lo suficiente para palidecer más. «Quiere poseer a este bebé antes de que nazca», susurró. «Como posee a Javier». La jalé a mis brazos sintiéndola temblar. «Nadie te posee. Nadie posee a tu hijo». Aún así, al abrazarla, parte de mí se encogió ante el pensamiento de la línea de sangre de Javier, continuando de la posibilidad de Beatriz, moldeando el futuro a través de un niño aún no aquí. La rabia chocaba con el instinto. Este era mi nieto inocente intocable. Pero podía protegerlo sin dejar que las cadenas del mundo de Javier se apretaran alrededor de mí de nuevo. Carolina se apartó los ojos húmedos, pero buscándome con desesperación que me caló hondo. «Mamá, te necesito. No puedo pelearlo sola. Pero me da tanto miedo que si te elijo pierdo todo lo demás. Y si los elijo...» Su voz se quebró. «Me pierdo a mí». Sus palabras me resonaron adentro, un espejo alzado, a mi propio pasado. ¿Cuántas veces me callé, sacrificándome por los sueños de Arturo, por la seguridad de los niños, por la comodidad de Carolina? Y aquí estaba mi hija repitiendo el mismo tormento, partida entre lealtad y supervivencia. Toqué su mejilla secando las lágrimas. «No te perderás», le dije firme aunque mi corazón temblaba. No mientras yo respiré, pero cuando se recargó en mí, aferrándome la mano como si fuera lo último sólido en su mundo, sentí la tormenta alzándose en el horizonte. Beatriz había clavado su estaca y Javier seguiría. Y en algún lugar entre ellos y yo estaba esta vida frágil que Carolina ahora cargaba. Cerré los ojos ya preparándome para la batalla adelante, sabiendo que las líneas de sangre y lealtad estaban a punto de probarse, de formas que ninguno veía aún. La sala de audiencias era más fría de lo esperado, del tipo que se te mete en los huesos aunque lleves el abrigo más grueso. Filas de bancos se extendían atrás llenas de curiosos y un puñado de reporteros que garabateaban furiosos cada vez que la martillada del juez resonaba. Mantuve las manos juntas en el regazo firmes, como si estuviera de vuelta en la UCI, velando así un paciente. Javier se sentó al otro lado del pasillo, su traje demasiado afilado, su sonrisa demasiado confiada para un hombre en juicio. Beatriz lo flanqueaba perlas, brillando su expresión tallada en esa calma imperiosa que usaba como armadura. Carolina se sentó una fila atrás pálida y callada, las manos entrelazadas tan fuerte que pensé que se magullarían. La voz del doctor Ruiz fue clara al exponer el caso, traspasos de propiedades falsificados, firmas coaccionadas, patrones de engaño tejidos por cuentas. Puso los documentos en la mesa con precisión de cirujano, cada pieza de evidencia, un bisturí rajando las defensas de Javier. El abogado de Javier objetó, posó, sonrió de lado. Pero entonces el juez permitió al testigo. Un hombre que no conocía al principio se levantó y caminó al estrado. Se presentó como ex empleado de Holdings Ruiz, la voz temblando pero resuelta. Habló de facturas falsas, libros mayores ocultos, cuentas offshore, enterradas bajo empresas cascarón. Describió órdenes de medianoche de Javier, demandas de firmar bajo presión, amenazas de despido. La sala se movió. Plumas de reporteros rayaron más fuerte. Hasta el juez se inclinó adelante, la cara tensándose. La sonrisa de Javier flaqueó. Intentó interrumpir, susurró furioso a su abogado, pero el testimonio siguió fluyendo, deshilachando años de secretos en corriente firme.
Y entonces salió el nombre. La cuenta en las Islas Caimán, bajo corporación falsa atada directo a Javier Ruiz. La martillada del juez silenció los murmullos. Cuando el testigo bajó, un silencio perduró. Sentí mi aliento aflojarse por primera vez en meses. Esto no era chisme, no sospecha. Era verdad dicha bajo juramento. El juez ajustó sus anteojos, el tono parejo pero cargado. Dado el testimonio y documentos proporcionados, este juzgado halla evidencia sustancial de falsificación y coacción. Bienes transferidos bajo estas condiciones se devuelven provisionalmente a la señora Vargas pendiente de revisión mayor. Adicional, una indagatoria en las cuentas offshore procederá. Mis rodillas casi cedieron debajo. El alivio surgió mezclado con el dolor amargo de vindicación tardía. No miré a Javier. No necesitaba. Su imperio había sido perforado, la fachada rajada de par en par. Junté mis papeles, me levanté y sentí la presencia de Pablo al fondo de la sala, silencioso, firme, ancla chica contra la tormenta. Al caminar al corredor resonante, los ojos de Carolina engancharon los míos. No habló, pero sus labios se abrieron como para. Luego se volvió a Beatriz, que se inclinó cerca susurrando algo filoso y urgente en su oído. Por primera vez lo vi el titilar más tenue de duda en la máscara pulida de Beatriz. Le pedí a Carolina que me encontrara en el departamento lejos del ruido de abogados y salas. La luz de mañana se colaba por las persianas echando rayas angostas por su cara. Se veía exhausta, una mano vagando protectorea a su vientre como si pudiera blindar al niño de todo lo que ya giraba alrededor. No perdí palabras. «Te doy términos», dije suave pero firme. No como castigo, como protección. Sus ojos titilaron con aprensión. «¿Qué términos?» «Terapia empecé. Alguien fuera de Javier, fuera de Beatriz, fuera de mí. Una voz que sea solo tuya». Dudó, luego cabeceó leve. Segundo, continué deslizando una carpeta hacia ella, independencia financiera. Un fideicomiso a tu nombre asegurado para que nadie más lo toque. No estarás atada a las cuentas de Javier ni a las promesas de Beatriz. Sus manos flotaron sobre la carpeta como si pudiera quemarle los dedos. Y el tercero, tomé aliento sabiendo que caería más duro. Testimonio. Contra Javier. Sobre la presión, la coacción, las amenazas. No puede ser solo mi palabra o los archivos de Gonzalo. El juzgado necesita la tuya. Lágrimas brotaron en sus ojos. Mamá, si testifico, nunca me perdonará. Y Beatriz. Se cortó, incapaz de acabar. Alcancé sobre la mesa, tomé su mano. El perdón de él no vale las cadenas que trae. Lo sabes. Sus hombros temblaron, pero no se apartó. Esa noche, mientras batallaba con su elección, Javier hizo la suya. Reportes me llegaron antes del alba, susurrados por una vecina con lazos a una de las criadas de Beatriz. Los detalles eran vagos, pero la imagen clara. Javier explotó después de la audiencia. La rabia, derramándose como ácido. Se volteó contra Beatriz, culpándola del testimonio, de las grietas en su imperio, de fallar en tenerme ciega. Un jarrón se hizo trizas, voces gritaron. Y luego silencio tan espeso que hasta las criadas osaron no respirar. Beatriz no había aparecido en público desde... La ironía no se me escapó. La mujer que armó su segunda vida en orgullo y control, ahora enfrentaba la ira del mismo hijo que moldeó como arma. Tal vez la desesperación la impulsó, pero Javier solo conocía conquista. Y cuando la conquista flaquea, necesita y es alguien para destruir. Vi a Carolina absorber la noticia. A la mañana siguiente, la cara palideciendo, la mano presionando más fuerte el estómago. ¿La lastimó?, susurró. No respondí directo. Te mostró quién es cuando el poder se le escapa de las manos. Ese es el hombre que decide si sigues o si te plantas en contra. Cerró los ojos, lágrimas rodando libres. Y por primera vez vi no solo a mi hija, sino un espejo de mí, a su edad, atrapada entre miedo y la necesidad de reclamar su voz. Toqué su hombro suave. Estos son mis términos, Carolina, pero la elección es tuya.
Abrió los ojos buscándome un ancla, y supe que el momento de cuentas había llegado al fin. En el cajón de arriba de mi escritorio del cuarto guardo una sola llave de latón. Reposa sola en un cuadrado de terciopelo, fresca y sólida, recordatorio de límite y esperanza a la vez. No para intrusión, sino para respeto. Arturo una vez me dijo que el amor nunca era posesión, era la libertad de elegir. Esta llave es mi respuesta a él. La casa del lago nuestra, de nuevo por orden judicial, abrió sus puertas el mes pasado, como el centro puerta abierta. Un letrero nuevo cuelga sobre el porche que Arturo pintó él mismo, las letras simples pero resueltas. Adentro, los cuartos que una vez resonaron con veranos familiares, ahora tienen camas, literas, estantes de ropa, despensa, surtida de donativos. Ya no es retiro privado. Es refugio para mujeres que necesitan un lugar para respirar sin miedo. Insistí en que el nombre de Arturo anclara el acta. La Fundación Vargas por la Dignidad. Le habría gustado, creo. Su vida se armó en servicio como la mía, aunque de formas distintas. Esta era forma de dejarlo servir mucho después de que los dos nos fuéramos. Carolina se sienta en el escritorio de recepción, la mayoría de las mañanas la panza empezando a redondearse, curva suave bajo su suéter. Saluda a cada mujer con voz quieta y manos firmes aprendiendo sus historias, escuchando de forma que sana tanto como cualquier albergue puede. Viéndola ahí, presente, metida, no más doblada a las demandas de Javier, o los susurros filosos de Beatriz, siento un orgullo cauto. No fue fácil. Su testimonio fue entrecortado, lágrimas marcando cada pausa, pero fue suyo. Le contó al juzgado de los documentos que Javier le forzó las noches, repasando sus amenazas, el peso de las manipulaciones de Beatriz. Esa voz frágil pero fiera cambió el rumbo de todo. La máscara de Javier se resbaló en público, su imperio se quebró, y Beatriz se replegó en silencio. Aún así, mi amor por Carolina no es simple. La confianza, una vez rota, toma tiempo para crecer de nuevo. Hay momentos en que la miro y aún veo la risa en la trattoria forzada aunque fuera, y me recuerdo que las heridas sanan, pero las cicatrices quedan. La llave en mi cajón espera por ella para el día que sé que puede girarla con su propia mano, no una guiada por miedo. Pablo ha sido mi ancla en todo. Estuvo a mi lado en la inauguración del centro, su librería, donando estantes y cuadernos para las mujeres que llegan con nada más que su nombre. No se pavoneó, no buscó atención. Solo me tomó la mano en momentos quietos cuando el peso todo aplastaba demasiado. A veces en las tardes compartimos té en el balcón de mi departamento. Nunca me pide más de lo que puedo dar. Pero su presencia es firme como la luz de mañana que primero llenó este lugar cuando me mudé. El centro crece la voz, corriendo por susurros no de chisme esta vez, sino de seguridad. Cada golpecito en la puerta me recuerda esa noche hace tiempo, cuando encontré la risa de Carolina convertida en cuchillos. Ahora con cada mujer que llega, ofrecemos una respuesta distinta. Respeto, dignidad, elección. Y al meter la llave de latón de vuelta en su cajón, cada noche me pregunto, ¿qué dito cuando Carolina venga a golpear de nuevo? No como hija partida, sino como mujer libre. Tendré la fuerza para abrir la puerta del todo. La noche de la inauguración sintió como si la casa misma nos hubiera estado esperando. Faroles alineados en el porche brillando contra el crepúsculo y voces llevando por el aire como música. Vecinos voluntarios de la iglesia, enfermeras con las que trabajé, mujeres de albergues por la ciudad, todas llenando los cuartos que Arturo soñó como nuestro retiro de verano. Ahora la casa tenía pulso de nuevo, no de ocio, sino de esperanza. Adentro el comedor se había despejado de muebles viejos y reemplazado con mesas largas, cada una cubierta de manteles blancos simples. Comida amontonada en cada superficie, ollas de chile, canastas de pan guisados traídos de media docena de cocinas.
Vi cómo extraños pasaban platos como familia, cómo la risa y gratitud se mezclaban en armonía frágil e indestructible a la vez. Me paré cerca de la puerta absorbiéndolo. Pablo estaba en la esquina arreglando pilas de libros donados, en un estante los anteojos resbalándole por la nariz. Cuando captó mi mirada levantó una mano en saludo chiquito, gesto que me calentó más que cualquier discurso. Entonces la vi, a Carolina moviéndose suave entre las mesas, deteniéndose para rellenar la taza de café de una mujer, sonriendo a un niño encaramado en el regazo de su mamá. Su suéter colgaba suelto alrededor de la panza creciente, el pelo recogido en trenza simple. Se veía más joven y más vieja a la vez, aliviada, pero curtida por todo lo que sobrevivimos. Cuando notó que la veía, se acercó los pasos vacilantes. En su mano algo chiquito apretado entre los dedos. Esperó hasta que la gente se dispersó. Luego lo deslizó en la esquina de la mesa a mi lado. Una llave. Bajé la vista perpleja luego de vuelta a ella. Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. «Es para mi depa», susurró. Pensé, si alguna vez quieres visitar. Si alguna vez quieres entrar sin golpear. Por un momento no pude hablar. La garganta se me cerró la mano temblando al tomarla. El latón se sentía cálido de su palma. Espejo de la llave que guardaba en mi cajón, pero esta ofrecida por ella, no tomada ni demandada. No para intrusión, sino para respeto. Cerré la mano alrededor y al levantar los ojos de nuevo, sonreía titubeante, pero de verdad. ¿Alcancé? Toqué su mejilla y se recargó en mi mano como cuando era niña. Alrededor las mesas llenas de voces y platos tintineando. El olor a pan y risa subiendo juntos. Me di cuenta entonces que la reconciliación no era un solo acto, ni siquiera una sola llave. Era la elección una y otra vez de dónde sentarse, con quién comer, qué mesa mantener abierta. Tomé un aliento hondo sintiendo la presencia de Arturo en el zumbido de todo, y hablé bajito, para mí más voto que declaración. El respeto es el único asiento que mantengo abierto. La casa resonaba con vida, las mesas vivas con historias, y yo tenía la llave de mi hija en la mano, sabiendo que esta noche al fin elegimos la misma mesa.